Cordial saludo, mi nombre es Jessica Alexandra García Zuluaga y este es mi documento de identidad. Bueno, para iniciar con el ejercicio 5, vamos a empezar por contestar las preguntas. ¿Qué establecen las tres leyes de Newton y cuáles de ellas usará en este problema? La primera ley de Newton establece que un objeto permanecerá en reposo o con movimiento uniforme rectilíneo a menos que sobre él actúe una fuerza externa. La segunda ley nos permite comparar los resultados que una misma fuerza ejerce sobre diferentes masas. La misma fuerza ejercida en una masa más grande produce una aceleración correspondiente más pequeña. La tercera ley de Newton sirve para analizar situaciones que son de alguna forma intuitivas. Para la solución de este ejercicio usaremos la primera ley. Segundo, en términos de la tercera ley de Newton, la fricción, reacción, aparece como una reacción a qué fuerza, o sea, acción, a la fuerza normal. ¿Qué significa que un sistema esté en equilibrio de fuerzas? El hecho de que un sistema esté en reposo no indica que sobre él no actúen fuerzas, sino que éstas se encuentran contrarrestadas o equilibradas por otras de su especie. Así sucede, por ejemplo, con un cuerpo apoyado sobre un plano horizontal, donde el peso está compensado por la resistencia del plano. ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso? El peso es la fuerza con que la Tierra atrae los cuerpos y se orienta hacia el centro de la Tierra desde el centro de la masa de cada cuerpo. Se mide en newtons. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y se mide en kilogramos. ¿Cómo se expresa matemáticamente el sistema de fuerzas del enunciado con base a las leyes de Newton? La expresión matemática de la tensión se obtiene al dividir la fuerza ejercida por la superficie entre la longitud sobre la que actúa. La expresión matemática del peso se obtiene al multiplicar la masa del objeto por la aceleración de la gravedad, donde W es igual a la masa del objeto por la aceleración de la gravedad. Ok, el ejercicio dice entonces, la distancia del lazo que debe recorrer un equilibrista en un circo es de 56.5 metros. Cuando el equilibrista está justo en el centro, el lazo baja 2,10 metros. La masa del equilibrista es de 60,9 kilogramos. A. Dibujar un diagrama de cuerpo libre para el equilibrista. B. Ignorando el peso del lazo, ¿cuánta tensión produce el equilibrista al lazo? Entonces, lo primero que debemos hacer es hacer el diagrama de cuerpo libre y después de dibujar las fuerzas en el plano, identificamos que hay dos tensiones a la izquierda y a la derecha. Y hacemos la proyección, que es esta, y definimos los ángulos, que serían a este lado, vamos a llamarlos como ángulo alfa y a este lado ángulos beta. Entonces, miramos cuáles son las fuerzas que están en el eje. Entonces, tenemos que en el eje X está menos T2. ¿Por qué menos T? Porque está al lado izquierdo del plano. Coseno de alfa, que sería este, más T3, que está aquí a este lado positivo, coseno de beta. Eso nos da igual a 0. Y sobre el eje Y tenemos entonces T2, seno del alfa, más T3, el seno de beta, menos la masa por la gravedad, que es esta otra fuerza que actúa aquí, y eso es igual a 0. Entonces despejamos T3. Para despejar T3, que este que está acá, entonces T2 pasa al otro lado del igual, con signo positivo, y el coseno, que está multiplicando, pasa a dividir, y así obtenemos la ecuación para la tensión 3. Luego despejamos T2 y reemplazamos T3. Entonces tenemos que, esta es la formulita que tenemos acá, de T2 seno de alfa, más T3 seno de beta, menos la masa por la gravedad igual a 0. Entonces, despejamos igual. Tenemos que seno de alfa más T2 coseno de alfa sobre coseno de beta por el seno de beta menos la masa por la gravedad es igual a 0. Luego multiplicamos término a término y nos da esta formulita. Luego sacamos la función trigonométrica, eso nos da que T2 seno de alfa es igual a T2 coseno de alfa y seno de beta sobre coseno de beta nos da que es tangente, menos la masa por la gravedad que es igual a 0. Sacamos el factor común y nos da, al despejar, obtenemos la siguiente ecuación, y es la segunda ecuación, que quiere decir que la tensión 2 es igual a la masa por la gravedad
por el seno del ángulo más el coseno del ángulo de alfa por la tangente de beta. Debemos obtener los ángulos del triángulo rectángulo que se forma. Entonces, como no nos dan los ángulos, nos devolvemos aquí al diagrama de cuerpo libre y nos damos cuenta que se forma un triángulo rectángulo. ¿Eso qué quiere decir? Que el ángulo que está aquí forma 90 grados y que por consiguiente los otros ángulos valen 45 grados, porque al sumarse nos da un total de 180 grados. Entonces, reemplazamos. Tenemos que la masa es 60,9 kilogramos, que es lo que pesa el equilibrista, por la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, sobre el seno del ángulo de alfa, que ya sabemos que vale 45, más coseno del ángulo alfa, que vale 45, por la tangente de beta, que también vale 45 grados. Eso nos da 597,429 newtons sobre 0,70 más 0,70 por la tangente de 45, que nos da 1. Y eso nos da un resultado total de 248,92. Esa sería la tensión 2. Para hallar la tensión 3, entonces reemplazamos con T2, que es igual a 248,92 por coseno del ángulo, que es de 45 grados, sobre el coseno del ángulo, que también es 45 grados. Y luego hacemos las operaciones. Eso nos da que coseno es igual a 0,70, tanto arriba como abajo, y eso nos da un total de 248,92, lo que quiere decir que las dos tensiones son iguales y está bien realizado el ejercicio, tanto T2 como T3. Muchas gracias.